Esta es la única entrada a la fortaleza. Así podían atacar a sus enemigos. Sí. Pasa una sola persona. Ay, más lindo. Mira cómo llevan. Ahí va la merienda, a veces va la chicha, ahora está yendo a lampiar o a porquear plantitas. Llegamos a la ventana del Chimpa. Sí, mira, trabajando. Trabajan la tierra todo el tiempo así. Es increíble verlos trabajar, la verdad. Hay que sacarse el sombrero. Están regando. Somos Adri y Rubén de Rodando Sin Apuro. La principal de este equipo es la Pancha, nuestra carpa con ruedas que nos lleva a lugares increíbles. Hacen todo a la vez. Llegan, sacan yuyito. Y allá va el pastorcito con sus ovejas. Aguas. Todos trabajando. El burrito es muy trabajador. En el camino nos cruzamos con una señora que iba con sus herramientas y la acercamos al pueblo. Ay, más lindo, mira cómo llevan. Ahí va la merienda, a veces va la chicha, ahora está yendo a lampiar o a porquear plantitas. Por estar llevando ese encima Mira, una una herramienta. ovejita encima, mira. Una herramienta para plantar. porquear, sí. Ah, ustedes se conocen todos ya. ¿De quiénes son estos animalitos? Ese es de mi comadre Gladys, debe ser. Ah, Ajá. Allá está su dueño. Allá ¿a está dónde? parada la señorita. Sin conversar. Se ha encontrado con alguien ya. Claro, se ha encontrado con alguien. Y el burrito sabe dónde sí, tiene ya saben su casa. Eso se llaman caranegras. Cara negra. Cara negra. Sí, eso se llaman caranegras, le decimos acá. Muy linda. Re grande. Ajá. Todos tienen sus animalitos, qué bien. Rico. Hay de Entonces, como hay que de colores, ¿no? Hay Ajá, muchos tipos. Sí, Muchos tipos de maíz Ajá. cosechan acá. sí. Hemos visto de colores, parecen rosado, Rosadito, rojo, amarillo, sí, blanco. Negros, ajá, sí. De todos colores de maíz. Sí. Y cada uno tiene para Ajá. distintas cosas, capaz. Sí, entonces llevamos también, por ejemplo, para la mina, llevan para su tostado. Ah, hay una mina. Ajá, consumen en la mina. Ah, la mina no consumen fuimos a tostado. ver, a visitar. Ujú. ¿Está Consumen. funcionando ¿Dónde la estaba mina? la La mina mina? que está para el Y de fondo. acá no. Allá acá Está paralizado. está paralizado todo. Sí, Tiene está muchos paralizado. galpones, se ven que hay muchos galpones grandes. Ahí viene el más burrito, mira. Sí, en cantidad ha habido más antes, era como una población, Claro. Sí, claro. pero después no sé qué pasó y Se habrá terminado el contrato. parece que sí. Pará por los Entonces, perritos. Sí. Los Ahí perritos está. están en el medio de la Ahora calle. está la señora, Mejor está un pasito, yéndose pará. con toda su Pará que comida, pasen. con todos sus víveres, está yéndose a la parte Por las altura, Ah, se va para arriba. a la altura, más altura. Y ahí lleva los burritos cargados. En el burrito está llevando sus víveres. Ahora en la... Con el corderito ahí atrás. Adiós, señora. Mira, yo un gatito chiquito. El gatito lleva y un corderito, el corderito también, el corderito. ¡Qué linda! Se va a trabajar. Cascadas al lado de la ruta. Nos encontramos en la provincia Caylloma, en el distrito Ichupampa. Seguimos en el Valle del Colca, esta vez estamos en el margen derecho, recorriendo muchos pueblitos rurales. Y en esta oportunidad nos vinimos a las tumbas de Lamparallí. Y recién comenzó el sendero, miren, ahí quedó la Pancha. Y ya nos encontramos con los primeros vestigios de la cultura preincaica. Este es un sitio arqueológico. Hoy llegamos a este
importante lugar, un sitio arqueológico. Tumbas de Lamparashi. Sitio 30. Agua en abundancia y bien cerquita del cielo. Por eso se cree que eligieron este lugar. Y hay un volcán muy importante acá, enfrente. Volcán Hualca Hualca. Me había faltado que estamos en el departamento de Arequipa. Seguimos en Arequipa. Es muy grande este departamento. Desde que entramos estamos en Arequipa. ¿No? Cuando entramos a Perú no era ya Arequipa. Un montón de días en el mismo departamento. Vamos lento, vamos rodando sin apuro. Lástima que se nubló. No, jamás vimos algo así. La verdad, impresiona bastante. No somos muy impresionables, pero esto no es normal ver. Así se ve ahí. No, si es tan alto para mí eran más de la nobleza. Bueno, ¿y dónde estamos? Seguimos acá. Cada día nos sorprende. Hoy pensabas cuando nos levantamos que íbamos a ver unas tumbas y tantos esqueletos, tantos cuerpos, cráneos. Aparte el paisaje. ¿Y a dónde están? En un lugar privilegiado. La verdad, sorprendidos. Sí. Somos de visitar siempre cementerios, pero una cosa es ver la tumba tapada, cubierta, y otra cosa es verlos así, destapados, impresionados. Sí. Y aparte están así, al alcance de la mano. Por supuesto que no vamos a tocar, pero están por todos lados. Huesitos chiquitos, de pie, partes, personas de todo tamaño. Un sitio muy interesante. Y vemos que no viene nadie. Mira los senderos con pastos. No está muy caminado este lugar. Y en este valle, que impresionante, el Valle del Colca. Nos tiene impresionados. Un omóplato. Ahí está siendo toda la misma persona. Mira la mano. Manito, pie. La cabeza ahí. Mira. Y acá tenemos. Mirá el pie, chiquitito el piecito. Y acá los cráneos. Mirá hacia la mano. La otra mano del otro lado ya. No. ¿Viste la otra mano del otro lado? ¿Viste? Acá viene una acequia corriendo. Acá sí se ve el loro, mirá. No encontrábamos el loro. Ahí está el guardián del Lamparashi. Ese sí tiene bien forma de loro. Bueno, hoy corre el agua en estas acequias de este lado. ¿Qué aprendimos con los comunicados de las 5 de la mañana? ¿Qué aprendimos con los comunicados de las 5 de la mañana? Que había problemas con el recurso. Parece que el 50% lo comparten Lari con ¿Cómo era que Madrigal. Bueno, el tema es que es 50% para cada uno. Y parece que a la noche es el 30%.
Pero parece que alguien había dejado la compuerta abierta, ¿era o el Roy la había dejado cerrada? La cerró. Alguien la cerró y se agarró más agua de la que le correspondía. Y parece que iba a tener una sanción. Hay toda una comisión de usuarios del agua, bueno, están todos muy organizados acá en la parte rural. Sí, aquí te tumbas acá, mirá. Acá hay- Sí, tumbas, tumbas. hay ofrenda. Me tiran la- El loro. ¿Y a dónde nos trajo la Pancha? A las tumbas. Ahora el campanario está afuera porque no tiene más torres. Y las torres están ahí, apiladas. Están apiladas ahí y están apiladas atrás tuyo. Y acá. Ah, claro. Y allá la Pancha. Así. San Juan Bautista, esta iglesia, ahí junto a la Virgen. Acá en la placita Ichupampa. Ahí la iglesia que se quedó sin las torres en el 2016. La Muni. Acá ya se ven autos. Sí. Municipalidad. Tierra de los Chaupicristal. Coyagua Cabana. Vainitas. Chaucho le decimos nosotros. Saliendo del pueblo. Y acá la entrada al cielo, según Rubén. Y acá saliendo del pueblo. Está el cementerio ahí. Casa. Nada, no veo nada. Acá bastante los perjudicó el sismo. Peligro, falla geológica. Ya habíamos estado por acá. Primeras gotas de lluvia en 2 meses y medio que salimos en esta segunda temporada. Veníamos con puro sol. Por acá, si nos ven. Bueno, nos vamos a dar un paseo. Vamos, salir yo. ¿Esto cómo se tira más para adelante? Ah, mirá, se toda la vueltita. Acá estamos. Nos vamos a pasear. Nos vamos a pasear. Ahí arrancó el circuito. No taxi. Vamos a pasear. Qué sensación. Sí. Una sensación rara. Lindo. Una sensación rara. Dando un paseo. ¿Acá por dónde vamos? La calle, ¿hacia dónde nos lleva la calle esta? Es la calle siglo XX, al lado del terminal. El terminal del bus. Ajá, donde hay sí, 200. Es 200. Ajá. Hay motor también de 250 que Ah, pasando por la terminal. Ah, ahí están todos. es el paradero. Paradero del Panaderos, los toritos. Hay unas escaleritas acá, mira, voy a tomar foto ahí. Esas escaleritas sube y es de cuero. Pero ahorita la han puesto como, digamos, un techo. como un techito así, lo están utilizando para otras actividades así. Ah, ¿eso Pero qué es? cuando ahí lo sacan todo y es un ruedo. ¿Ruedo de Si toros? Si desea puede bajar, mira. Ajá. Sí. Vamos a bajar. Bueno, rapidito. Vamos a mirar rapidito. Estamos dando un paseo. Ese es nuestro vehículo de hoy. Y ahora el Toril es allá, en
Cambiaron el lugar. Ajá, se llama Las Chulpas. ¿Pero qué siguen haciendo? Un mirador bien bonito. ¿Es para hacer corridas de toro o qué? Para hacer corridas ¿Y, de y toros. este edificio que hay acá qué es? Ese es la montaña, el Coliseo. Es Cambiamos a La Pancha por este. Acá hacían las corridas de toros. el Coliseo de la Mortera, ¿eh? Lo usan para otra cosa. Otra cosa. Qué lindo cóndor, lo más cerca que lo vemos. Nos costó ver cóndor, de verdad, ¿eh? Ahí vivo arriba. Acá vamos agarrados fuerte. Es hermoso el paseo en mototaxi. Así son las calles de Perú. Sí, la mayoría de la gente camina Sí. o anda en mototaxi, en toritos. Van de todas con su ropa típica, la mayoría de las mujeres grandes. La mayoría de las mujeres grandes con su ropa típica. Sí, bueno, yo una joven también. Acá teníamos que comprar la chaucha, mirá, ahí Pero están. No podemos poner acá. Van a la orilla del No, bueno, a la vuelta. Sí, A la vuelta del paseo. podemos poner acá. ¿Y esto qué es? Acá juegan al fútbol, mirá. Sí, Esto es y la gente de la cancha. Y ahí no pasamos. ¿Eh? Ahí no pasamos. Claro, no, ahí donde está el camión no pasamos. Ahí no pasamos. Cambiar de calle, Vamos para ahí allá. no se pasa. En muchas partes la Pancha no pasa. Es pequeñita las calles. Para allá, no, esa está más ancha. Ah, acá es una especie de feria, mirá, para comer. Nosotros recién desayunamos. Recién desayunamos. Bueno, vamos a probar una fruta nueva para nosotros, pacay. Y acá está, mirá. A ver, acá compramos una. Rompela, a ver cómo es adentro. Ay, se me va de foco. Esto. ¿Qué se come? Solo el blanquito. Solo lo... Lo blanquito. A ver, Está bueno. déjamela enfocar. Ah, ¿solo esa lanita decís vos? Está bueno. La pepa no. La pepa no. Está muy bueno. Uy, tú. 7.60. Se come esto, la lanita blanca. Gracias. La pepa no. ¿Y cómo está? Rica, dulce, reduce. ¿La probaste? Sí, voy yo otra. Pacay. Pase, señora, pase. Falta. ¿Cuánto es? Ay, se me cayó la pepa. Mira, parece una cucaracha. ¡Ah! Se come esto blanquito. La lanita, la espumita. Está bueno. Es una espumita. Pacay. Vamos Bueno. a probar. Llevemos otro. ¿Clarita? Ajonjolí con maní. Con, espera, como un caramelito. Claro. ¿Cuánto hace que no veía estas cosas? Fideos sueltos. Sí, que vendan suelto, ¿no? Sí. Eso era de mi infancia. En el almacén del barrio vendían todo suelto, azúcar suelta. Mirá, todo suelta. Colegio, esto suelto. La placita de Chivay, donde dormimos varias noches. Nos vamos despidiendo de Chivay. Así es. No sabemos si es un hasta pronto, porque faltan 4 días para una fiesta muy importante que se va a hacer acá. Como que tenemos ganas de estar en la fiesta, pero también 5 días, faltan 5 días. Pero también estar 5 días quietos acá, estamos ahí. Así que no sabemos si nos vamos a recorrer otro pueblito y volvemos, o bueno, nos perderemos la fiesta. ¿Vos qué decís? ¿Volveremos? Es muy lindo, la verdad. Sí, es La lindo. pasamos muy bien, no tenemos muchas ganas de ir.
Pero bueno, también ya recorrimos casi todo lo que se podía ver acá alrededor. Tenemos que empezar a subir de a poco. Sí, si no, a este ritmo no llegamos a Cusco ni al Machu Picchu. Terminan los ríos. No, todavía hay, pero no queremos después andar apurados. Todas las calles cortadas porque están trabajando. Está muy bien, bueno, por un lado. Ay, ¿viste lo que es esto? ¿No? ¿De abajo? No puedo. Wow. Llegando a Tutti. Mirador Cañón de Lunta. Cañón de Lunta. Dice Geoparque Colca y Volcanes de Andagua. Tramo encañonado del río Colca, en el sector de Conacota, labrado sobre lavas fisurales de los volcánicos Andagua, mirador desde la carretera Tuti-Chivay. Ahí está el cartel de Lunta. Debe haber alguna pasarela porque allá abajo hay otros quinchitos como este. Majestuoso. Sí, allá veo un quinchito. Bienvenidos a Tuti. Dice Valle del Colca. Seguimos en el Valle del Colca. Hermoso. Ahí está ordeñando. Y la señora lleva maíz. Mira, muchas verduras. Queso. Trigo. Bueno, acá vamos a comprar queso. Porque si están ordeñando la vaca, hay queso. Y de la ruta nomás ya se ven estas bellezas. La de Tuti. La plaza. Acá está la capilla. El arco, mira. Como... Buenas tardes. Buenos días. El arco de viejo, el arco viejo. Vamos a hacer últimos matecitos frente a la capilla. Ya vinimos tomando toda la ruta. Que nunca falta el mate. Mirá, acá está el placero. Nos dejó las herramientas, mirá. ¿Estás aburrido? ¿Le querés ayudar a cortar el cerco? Ahí dejó. Por si alguien tenía ganas de seguir cortando. Y la Pancha nos trajo a Tuti. la tormenta que se viene. A Tuti. Nada que ver con el Laucha. Esta es la iglesia más pequeña de la zona. La iglesia La Santa Cruz de Tuti. Bueno, y acá la Pancha. Estacionada en la placita. Hoy sale almuerzo. Ahora vamos a hacer una tortilla. Gracias, amigo, por acompañarnos en esta serie de videos por Perú. Y salió tortillita casera en la plaza de Tuti. Al mal tiempo, una buena tortillita.
Llave de la iglesia. La llave de la iglesia. Esta es la Santa Cruz de plata. Y recibimos una invitación increíble. Ni se imaginan a dónde nos vamos. Pero todo esto se lo mostramos en el próximo video. ¡Chao!